Buenos días, amada Iglesia Asamblea de Gozo. Es para nosotros un honor poder saludarle y bendecirle en esta preciosa mañana. Un saludo muy especial para nuestros niños, para nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, todas nuestras familias, nuestros adultos mayores. Reciban un abrazo, reciban un cordial abrazo de parte de toda la Iglesia. Créame que para nosotros no ha sido fácil este tiempo de estar tan separados a raíz de esta situación y que no vemos la hora de poder abrazarle, bendecirle de una manera más cercana, pero mientras tanto esta es la plataforma que tenemos para llevar el precioso Evangelio del Señor hasta sus hogares y que toda nuestra familia sea completamente edificada. Recuerde suscribirse, recuerde activar esa campanita, darle like, compartir, y de esa manera podemos llegar a diferentes lugares del mundo y poder predicar el precioso Evangelio de Jesús. Un anuncio muy especial es que para el próximo domingo vamos a tener una cena. Una cena no tiene ningún otro sentido sino generar una cobertura de fe sobre nuestra familia, sobre nuestra cabeza, porque al cenar pan y al cenar vino estamos declarando que Jesús tiene el completo señorío de nosotros y de nuestros hijos, de nuestro hogar, y que no hay ningún virus, ni pandemia, ni nada que se pueda levantar en contra de eso, porque Dios está por encima. Tenga una expectativa alta de lo que el Señor va a hacer con usted el día de hoy. Entre mayor sea su expectativa, mayor va a ser su bendición, lo que va a recibir. Y hoy vamos a hablar de una palabra puntual, hermosa y precisa acerca de la esperanza. Creo que estos tiempos han empezado a demandar mayor esperanza nuestra. Es ahí donde nuestra fe empieza a verse probada. Es allí donde realmente empezamos a ver quiénes somos y quiénes no somos en la fe. Los que estemos firmes, dice la palabra, cuidado de que no caiga, pero aún los que están débiles en su fe, la palabra dice, anímense entre ustedes. Es decir, aparte de avivar mi fe y avivar mi llama y de tener una esperanza, debo velar también por el que la persona que esté al lado también esté avivando esa llama y esa fe. El Señor va a hacer cosas poderosas, esa es mi expectativa. El Señor nos va a sacar victoriosos de toda esta situación, esa es mi expectativa y no creo menos de eso. Así que le invito a que usted también lo crea. Vamos a empezar con un tiempo de alabanza y adoración precioso y después vamos con una palabra poderosa y eficaz. Así que no se desconecte y vamos a empezar ya. La bendición no para. Señor, tú eres digno de recibir la adoración. Viniste al mundo a darnos la salvación. Dejaste el trono solo por amor. El Rey de Reyes nació en pesebre. Qué incomparable es tu amor. Qué incomparable es tu amor. Señor, tú eres digno de recibir la adoración. Viniste al mundo a darnos la salvación. Dejaste el trono solo por amor. El Rey de Reyes nació en pesebre. Qué
incomparable es tu amor. Qué incomparable es tu amor. Qué incomparable es tu amor. Caminaré seguro, derrumbando muros, en su nombre muros del dolor y del temor, para llegar directo a ese lugar donde puedo hallar la paz segura, paz real. Tú me dices que es seguro, que en el camino siempre duro te resbalarás, qué vergüenza viene y no habrá quien te podrá salvar. La tormenta yace en el océano de tu mente, ideas van y vienen. Si dejas que el miedo tenga su lugar, escucha la verdad. Seguro que él puede hacerlo, sé que puede. Seguro que él puede hacerlo, solamente cree. Seguro que él puede hacerlo, él puede hacerlo. Confía en él, él tiene el poder. Seguro que él puede hacerlo, sé que puede. Seguro que él puede hacerlo, solamente cree. Seguro que él puede hacerlo, él puede hacerlo. Confía en él, él tiene el poder. Patria segura, casa, libertad, familia, vida infinita. ¿Para qué más? Dices fama, deleites y vanos placeres terrestres. ¿Para qué? Repito, ¿para qué? Si la vida se acaba, perdiste la fe, esperanza de dónde beber. Ya, cuando el desierto es derecho, un camino deshecho, en un lecho, sin techo y con sed. Mides tu pulso sin saber para dónde coger. Levanta la vista, nace la fe. Una fe sedienta de justicia y misericordia. Y así vamos a ver, sí, vamos a ver. La tormenta yace en el océano de tu mente. Ideas van y vienen. Si dejas que el miedo tenga su lugar, escucha la verdad. Seguro que él puede hacerlo, sé que puede. Seguro que él puede hacerlo, solamente que. Seguro que él puede hacerlo, él puede hacerlo. Confía en él, él tiene el poder. Seguro que él puede hacerlo, sé que puede. Seguro que él puede hacerlo, solamente que. Seguro que él puede hacerlo, él puede hacerlo. Confía en él, él tiene el poder. Seguro lo puede hacer.
corazón ya no podía más y mis lágrimas comenzaban a salir. Cuando mi voz callaba ya al final, me dijiste, siempre he estado ahí. Y como un susurro en el silencio, tu voz me rescató. De las dudas me salvó y por eso te canto. Santo, santo, digno de adoración. Me he dado cuenta que mi Dios siempre conmigo está, nunca me dejará. Siempre le exaltaré con mi voz, con mi ser, yo le cantaré. Santo, tú eres santo, santo, y con un susurro en el silencio tu voz me rescató. De las dudas me salvó y por eso te canto. Santo, santo, digno de adoración. Buenos días, Asamblea de Gozo. Estamos muy contentos de poder llegar a sus hogares. Gracias por darnos la oportunidad preciosa de llevarles la palabra de Dios allá, todos juntos en su hogar. Vamos a orar para pedirle al Señor que nos acompañe en este tiempo, nos dé el denuedo y la autoridad para poder hablar de su palabra y de la vida eterna. Señor, te damos gracias por este tiempo que estamos aquí. Bendecimos, Señor, tu santo nombre. Gracias por darnos la oportunidad invaluable de alcanzar todas estas personas que están al otro lado de esta pantalla. Que esta palabra pueda hacer en ellos tu propósito, para el cual tú la has echado como la buena semilla en el campo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, mis amados hermanos, hoy vamos a hablar de la esperanza que no avergüenza. Nuestro versículo principal es Romanos 5:5 y dice así: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aquí Pablo viene hablándole a la iglesia de Roma que han de pasar algunas situaciones, tribulaciones, momentos difíciles, pero que finalmente producirán un hermoso aroma de gloria eterna después de que pasen por ellas, y vamos a ir ahondando en este tema a medida que vamos avanzando. Entonces, vamos a mirar, por ejemplo, el significado de la palabra esperanza en el original hebreo, que viene de la raíz hebrea kavah, que es muy importante resaltar en este momento porque para ellos
es una certidumbre de algo que efectivamente va a suceder, algo que se da por sentado que pasará. Y está ligado a la palabra unir o recolectar. Es decir, esperar algo que está unido a una cuerda. Entonces podemos entender que para los judíos la palabra esperanza no implica una probabilidad o unas condiciones favorables de que algo suceda, sino que para ellos es algo que sucederá, que es real. Lo vemos en el griego. Quisimos saber para qué es esto. Es decir, viene del sustantivo griego elpis, que significa expectativa, y también cita el verbo elpizo, que es casi siempre traducido como una esperanza, indicando que también tiene una buena probabilidad que suceda. O sea, no es como en el hebreo, que es algo que se da por sentado que sucederá. Y en el latín viene de la palabra esperare, que significa esperar, tener esperanza, una vez más diciendo que hay alguna certidumbre de que, una probabilidad de que algo suceda. Entonces, ¿por qué decidimos consultar en estos tres lenguajes? Porque si nos fijamos en la Sagrada Escritura, vemos que en Juan 19:20 nos dice así: escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. O sea, ¿cuál era su significado? ¿Cuál de ellos era el que traía la verdadera esperanza, la verdadera certeza de lo que se estaba enunciando en ese título, en ese anuncio? Entonces también lo vimos en la Real Academia de la Lengua Española y vemos que efectivamente, en la primera parte quiere decir que hay una alta probabilidad, una probabilidad favorable de que algo suceda, pero ellos, sin profesar ninguna fe o cosas como estas, hacen claridad de que para el cristianismo significa que es la promesa que Dios hacia su pueblo, diciendo así: en el cristianismo es una virtud teologal por la que se espera que Dios otorgue los bienes que ha prometido. Y si nosotros esperamos en Dios, sabemos que lo que Él ha prometido, Él lo cumplirá. Entonces, ya vimos qué significaba en el hebreo, en el griego, en el latín y ahora en nuestro tiempo. Entonces, en lo secular. Pero ahora veamos para el cristiano qué significa. Entonces, cuando nosotros vamos y consultamos 2 de Pedro 1:19, dice así: tenemos también la palabra profética más segura. Porque nuestra esperanza, no solamente que es cierta, que la esperamos, que sabemos que llegará, está basada en la palabra de Dios, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces debemos saber que hay unos pasos para poder llegar a esta esperanza que no avergüenza. Son unos pasos por los cuales el Señor nos va llevando a través de todo este proceso de formación, porque el Señor trabaja a largo plazo, construyendo el carácter del hombre, fortaleciéndonos en la fe. Pero también hay otros que no son muy buenos, son las tribulaciones, las dificultades, las pérdidas, cosas como estas, y esto es lo que Pablo le viene hablando a la iglesia de los romanos en el capítulo 5, y nosotros iremos desde el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el capítulo 5. Entonces él empieza a decir a dónde nos va a llevar todos estos pasos para terminar en ¿qué? En una esperanza que no avergüenza. Entonces dice pues: justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.
Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, porque esto es algo que está ligado a la naturaleza humana, la impaciencia, querer ver, querer tocar, querer llegar a esa meta para la cual el Señor nos ha llamado, nos ha prometido, pero debemos saber que esto toma un tiempo, porque es necesario que nosotros seamos edificados, formados, para llegar al cumplimiento de la visión de Dios. Una vez hemos sido fortalecidos en la paciencia, podemos pasar al versículo 4 y vemos que dice así: y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Porque es justamente con el ejercicio de la paciencia que nosotros podemos pasar la prueba. ¿Por qué? Empezamos a devolvernos en la cadena. Porque nosotros nos ejercitamos en la esperanza. Y el Señor nos ha dado una medida de fe con la cual nosotros podemos avanzar. Y Él nos va fortaleciendo en esa fe. Es la esperanza la que nosotros debemos mantener, ejercitarnos, y habrán unas condiciones bajo las cuales esa esperanza la podremos fortalecer. Seguimos en el 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, si se fijan a lo largo de estos versículos que hemos leído, se habla en pasado. Son cosas que nosotros ya hemos recibido cuando hemos recibido al Señor Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Se nos ha dado una medida de fe para que nosotros podamos avanzar, ser equipados para recorrer este camino. Ahora sí, ¿quién se encarga de mantener nuestra esperanza viva? Nosotros somos quienes hacemos que esa esperanza se mantenga, siendo fortalecidos por la palabra de Dios, porque ya tenemos una fe que Dios nos ha dado. Pero ¿de dónde obtenemos esa fe? Del oír, y el oír la palabra de Dios. En la medida que nosotros nos fortalecemos en el conocimiento de su palabra, en la oración, en la comunión con los hermanos, en poner por obra su palabra, nosotros mantendremos nuestra esperanza. Entonces, en primer lugar, ¿qué fortalece nuestra esperanza? Es escudriñar las Sagradas Escrituras. Y lo podemos leer, aprender en Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Si ustedes se fijan, la paciencia es uno de los dones del Espíritu Santo con el cual Él nos equipa para poder recorrer esta carrera, no desfallecer y ante todo correrla legítimamente. Y también nos hace la salvedad en términos de la consolación que producen las Escrituras en nosotros en medio de la tribulación. Todos lo hemos vivido, momentos difíciles de nuestra vida, y al entrar en la presencia del Señor, escudriñar las Sagradas Escrituras, nosotros tenemos esa consolación, esa esperanza. Llega esa palabra que tiene vida, que es como una espada de doble filo, que juzga los deseos y los pensamientos del hombre y corta en dos los tuétanos de los huesos. Cuando llega esa palabra a nosotros, nos hace entender, reconocer nuestra condición de pecador. O si ya hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador, nos da esa esperanza para que nosotros sigamos caminando, porque nuestra esperanza es firme. Porque todas las promesas en el Señor son sí y amén. ¿Qué más mantiene nuestra esperanza? Y si se fijan en el orden, están las Sagradas Escrituras y está la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros deberíamos entender
que si el Señor Jesucristo no resucitó, vana es nuestra fe. Y esa fue una disertación filosófica, una defensa que Pablo tuvo que hacer ante algunos filósofos de su tiempo, pensadores, cosas como estas. Y nosotros, ¿dónde podemos encontrar esta preciosa palabra? En 1 Corintios 15, 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es vuestra fe. Es decir, no tendríamos ni tú, ni yo, ni tú con tu preciosa familia allá, nada que hacer. Estaríamos sin esperanza alguna. Mas Cristo resucitó y continuó. En el 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Es la segunda vez que lo repite. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si se fijan en este versículo 17 y el 18, está diciendo que tanto los que estamos vivos, o sea, los que estamos en este momento vivos y fortaleciéndonos en la fe en nuestro Señor Jesucristo, estaríamos perdidos. Y ahora después dice que los que durmieron en Cristo también, o sea, no hay esperanza para ninguno, ni los que murieron ni los que están vivos. Seguimos en el 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Entonces, seguimos las Sagradas Escrituras, la resurrección de Cristo y, en tercer lugar, la fe, para mantener la esperanza, ¿no es cierto? No la salvación, que es importante decirlo. En primer lugar, hemos colocado la palabra de Dios, que nos revela la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros por fe creemos que Él resucitó y que por medio de Él tenemos la justificación de nuestros pecados y la salvación eterna. Entonces, el tercer punto sería justamente eso, la fe. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Esto en Romanos 10, versículo 17. En cuarto lugar, es entender que al poner por obra su palabra, nosotros tenemos su protección. Si nosotros obedecemos al Señor, pueden venir las consecuencias que tengan que venir y nuestro Señor se responsabilizará de dejarnos en alto, de demostrarnos su fidelidad por causa de que hemos sido obedientes a su palabra. Entonces Pablo hace esta defensa en Romanos 1, 16, 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces podríamos empezar a llegar a unas conclusiones, justamente para estos tiempos de pandemia, tiempo de muchos cambios sociales, políticos, geopolíticos, tantas cosas que están sucediendo, de los principios morales que están siendo torcidos, que están siendo volcados. Los antivalores son quienes se apropian de los salones de clase. Es importante nosotros tener presente
que es la palabra de Dios, la unción de su Espíritu Santo, quien nos podrá proteger a nosotros, nuestros corazones, nuestra mente, para que podamos permanecer. Antes de empezar, es necesario resaltar que tanto confesar al Señor como avergonzarse de Él tiene unas consecuencias lógicas, las cuales nosotros debemos conocer, porque debemos tener ese contexto completo. Si vamos a Mateo 10, 32, 33, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Marcos 8:38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y finalmente Lucas 9:26 dice así: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Entonces, ahora sí, podemos iniciar con nuestras conclusiones. Yo las resumí en 4 puntos, pero pueden ser muchos más según la revelación del Espíritu Santo a otros hermanos, miembros, siervos de la congregación que presenten en algún momento esta enseñanza. Entonces, ¿cuál es nuestro estilo de vida que debemos llevar para que no caigamos en la tentación de avergonzarnos de esta esperanza eterna? 1. Debemos tener comunión con Dios por medio de su palabra, porque es ahí donde Dios me habla. Es por medio de su palabra que Él me instruye, me redarguye, me amonesta, me exhorta para toda buena obra. ¿Y dónde podemos encontrar eso, Jairo? En 2 de Timoteo 3:16, todos nosotros lo hemos leído en algún momento, que la palabra de Dios es útil para enseñar, para exhortar, redarguir, instruir al hombre de Dios en toda buena obra. 2, fortalecernos en la oración. Es decir, ese es el momento en que nosotros le hablamos a Dios. Ese es el momento en que nosotros derramamos nuestro corazón delante de Él y demostramos nuestra dependencia de Dios. Y eso lo podemos encontrar en Lucas 18, en la parábola de la viuda y del juez injusto. Si se han dado cuenta, el Señor dice que fue hasta que la vida de este hombre le fue molesta por causa de la persistencia de la viuda. Entonces, Él dice, si esto pasa con este hombre injusto, este juez injusto, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no dará su Santo Espíritu a aquel que lo pida fervientemente y constantemente? Un tercer punto, consolidar la comunión con nuestras autoridades espirituales y hermanos en la fe. Es decir, tener quien me hable de Dios, tener quien me aliente en tiempos difíciles y también en tiempos buenos, porque la prueba de la abundancia también es una prueba que muchos no logran pasar. ¿Dónde está esto? En el Salmo 133, cuando el salmista nos habla de cuán hermoso es estar todos los hermanos juntos en armonía. Y en Hebreos 10:25 también nos exhorta a no dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, permanecer, luchar, si hay cansancio, si estamos lejos o lo que sea, buscar la manera. Ya no tenemos la excusa de estar lejos porque ya estamos a la distancia de un clic. Y finalmente, por medio, en el punto 4, por medio del servicio, es decir, ponemos por obra las palabras de Dios y podemos crecer espiritualmente
por medio del servicio. Esto lo vemos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 20, donde nuestro Señor Jesús nos vino a dar ejemplo del servicio, de la abnegación, de entregarse por todos, por muchos, porque Él vino fue a servir y no a ser servido. Con esto terminaríamos. Espero que esta palabra le pueda llegar a su corazón, que el Señor haya tocado su vida, la haya preparado su corazón para este momento. Quisiéramos orar por ti. Si esta es la primera vez que tú te enfrentas a la palabra de Dios, o por el contrario, le has dado la espalda a Dios después de muchos años de haberle servido, de haber caminado en la fe y perdiste la esperanza, este es el momento en que te puedes volver a reencontrar con tu Señor. Pedir su misericordia, que extienda su preciosa mano sobre ti, sobre tu familia, sobre tu vida. Si sientes, si reconoces que necesitas un reencuentro, reconectarte con Dios, te invitamos a hacer esta oración. Padre Celestial, aquí estoy delante de ti, junto con esta preciosa mujer que es mi esposa, o mi compañera permanente, con mis hijos, o quizás estoy solo aquí en un hotel lejos de casa, pero hasta aquí me has alcanzado con esta palabra. Te suplico, Señor, que perdones mis pecados, que entres en mi corazón y que me selles con tu Espíritu Santo, que me des potestad para ser llamado Hijo de Dios y que mi mente y mi corazón sean iluminados por medio de la luz de la lámpara de tu palabra. Nos ponemos delante de ti para reconocer que te necesitamos. Perdónanos, nos arrepentimos de corazón sincero y estamos dispuestos a recorrer el camino. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amados hermanos, nuestra iglesia Asamblea de Gozo, muchas gracias por dejarnos entrar en su casa. Ustedes que nos ven por primera vez y quisieran seguir en contacto con nosotros, empezar a crecer espiritualmente, conocer más de las Sagradas Escrituras de una manera dirigida, con acompañamiento, nosotros hoy les pedimos que hagan clic en el enlace de la descripción del video o que entren en contacto con la persona que les envió el enlace para entrar a esta predicación. Que el Señor los bendiga y tengan un feliz resto de día. Bueno, familia de Asamblea de Gozo, no crean que eso ha terminado. Después de esta linda reunión, todos los niños y niñas de nuestra congregación tienen una cita a continuación con su clase de escuela dominical. Así es que prepárense, coman algo y los esperamos todas sus maestras con los brazos abiertos. Dios los bendiga.